Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a hablar entonces de dos conceptos muy importantes. Uno es productividad y el otro concepto es eficiencia. En algunas ocasiones tendemos a confundirlos los dos o a medirlos de manera incorrecta, o en algún momento medimos productividad como eficiencia o eficiencia como productividad. A la final son dos conceptos que están directamente ligados y relacionados dentro de lo que nosotros deberíamos de aprender a medir y a identificar dentro de un proceso productivo industrial. Pero es importante conocer el término de la literatura y poder tener algún tipo de ejemplo que nos permita realizar un cálculo con el cual nosotros estemos más tranquilos a la hora de realizar una medición de lo que es productividad y de lo que es eficiencia. ¿Qué nos dice la OIT? La OIT nos dice que productividad es la relación entre producción e insumo. Cuando hablamos de producción, nos está llevando directamente a un producto terminado, nos está llevando a un concepto de algo que entregamos, de algo que fabricamos, de algo que producimos, de algo que estamos entregando y que normalmente es un producto que es el que normalmente se conoce como un producto terminado. Dentro de producción podemos tener también un semielaborado, o sea, un componente, una pieza que aún no está terminada, pero a la cual ya se le agregó valor a través de unos procesos. Y nos dice que es buscar esa relación que hay entre esto y el insumo. Cuando hablamos del insumo, estaríamos hablando de los recursos o parte de esos recursos que nosotros estamos utilizando para poder llevar a cabo la fabricación de este producto. Vamos a mirar un ejemplo en el cual podemos ilustrar de manera mucho más concreta y de una forma mucho más práctica cómo medir o cómo identificar si la productividad se está dando de la forma adecuada y si somos productivos o improductivos, o si al contrario estamos incrementando los niveles de productividad. Vamos a analizar ese concepto con este ejemplo. Entonces nos dice que un empleado trabaja 8 horas al día. Ya nos están dando un primer dato, nos están dando una jornada laboral de 8 horas. Nos dice que durante esas 8 horas produce 250 platos de cerámica. También nos está dando los datos interesantes, nos está indicando el tipo de producto, que son platos, un producto cerámico, y nos está dando también la cantidad de unidades, 250 unidades. Entonces ya nos vamos generando como una idea con dos parámetros importantes. En 8 horas está entregando 250 unidades. También nos dice que está utilizando un horno que funciona con carbón vegetal. Nos está indicando que en el proceso de curado de estos platos de cerámica está haciendo uso de un equipo. Ese equipo es un horno. Podemos ver que trabaja con carbón vegetal, lo cual nos está indicando de que es un producto muy artesanal, es un producto poco tecnificado. ¿Y qué más nos dice acá? Nos dice que hubo un cambio en el método de trabajo. Cuando hacemos el cambio en el método de trabajo es la forma en la que se está realizando el proceso. Cuando hablamos de método, normalmente no estamos cambiando el material, no estamos cambiando el horno y posiblemente tampoco estemos cambiando el operario, tampoco estamos cambiando el operario. Simplemente estamos modificando o cambiando la forma en la que este operario durante estas 8 horas realiza estos platos de cerámica. Nos dice que este cambio en el método trae como resultado una fabricación de 320 platos por día en las mismas 8 horas y con el mismo horno de carbón. ¿Qué concluimos con estos últimos detalles que nos da el ejercicio? Que obviamente los platos son más, o sea, sale más producción, pero hay algo muy interesante, se está utilizando el mismo recurso. No estamos trabajando horas adicionales, estamos trabajando las mismas 8 horas, no estamos incrementando la jornada laboral o trabajando tiempo extra. Tampoco cambiamos el horno, porque alguien podría decir, bueno, cambiamos el horno a un horno de inducción, un horno no sé, un horno que funcione con gas, con otro tipo de tecnología que obviamente disminuya esos tiempos. No, es exactamente lo mismo, pero hubo un cambio fundamental que fue la forma de hacer las cosas, que es esto, el método de trabajo.
Ya vamos a realizar aquí entonces los cálculos para poder indicar y poder definir esa productividad en qué se ve reflejada. Entonces nos dice aquí que la productividad se calcula en función a los platos producidos. Entonces en esta tablita vamos a hacer un resumen de varios datos importantes. Primero nos dice que unidades de método mejorado. Entonces, con el método mejorado, nos indican acá que estamos generando 320 unidades, 320 platos por día. ¿Qué otro dato nos indica? Nos indican las unidades del método anterior. Con el método anterior o el método inicial con el que se venía trabajando, solo se estaban produciendo 250 platos. Y acá determinamos cuáles son las unidades adicionales. Lo que hacemos es restar las unidades del método mejorado menos las unidades del método anterior. ¿Qué nos indica esto? De que con esa mejora que se hizo en el método de trabajo podemos producir en el mismo tiempo, con el mismo operario y con el mismo horno, 70 unidades más. Vamos a hacer acá otros cálculos trabajando en función al tiempo. Entonces, nos está indicando que estamos trabajando 8 horas. Vamos a trabajar esto en minutos. Lo que hacemos simplemente es multiplicar 8 horas por 60 minutos y nos dice que esta jornada de 8 horas equivale a 480 minutos. Y vamos a calcular los minutos por unidad. O sea, ¿cuánto se estaría demorando en salir una unidad o un plato de todo ese proceso de producción? Para el caso o para, digamos, el método mejorado, cada 1.5 minutos está saliendo un producto terminado. Cada minuto y medio estamos entregando un plato. Y con el método anterior, que era el método inicial con el que comenzó todo el proceso, nos estábamos demorando 1.9 minutos, casi 2 minutos. La diferencia pueden ser 0.5, 0.9, sería la cantidad que nosotros estaríamos disminuyendo. O sea que este proceso es mucho más rápido que este que tenemos acá. Entonces aquí podemos observar claramente cuál es la diferencia. Esto lo calculamos de manera muy sencilla. Lo que hacemos es dividir la cantidad de minutos que tenemos sobre las unidades y esto nos va a dar cuál va a ser la cantidad de minutos promedio. Esto lo podríamos determinar como si fuese el estándar, como si fuese la USP, la unidad estándar de producción, como si fuese el SAN. Obviamente esto no está de alguna u otra forma soportado sobre un estudio de tiempos, con todo el análisis riguroso que se debería hacer, pero sí nos está dando un dato claro de cuál es la diferencia en tiempo que hay entre uno y otro. Luego, para poder calcular esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular entonces la productividad en función primero a las unidades del método mejorado, que son estas 320 que tenemos acá. Lo vamos a dividir sobre las unidades del método anterior, que son 250, y esto lo llevamos a una valoración porcentual, o sea que lo vamos a llevar a un porcentaje. Todo esto lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje. Simplemente en Excel no es necesario multiplicarlo por 100, le colocamos simplemente el formato de porcentaje y ya con este formato de porcentaje lo podemos llevar ya al valor que queremos identificar. ¿Qué tenemos acá? Esta división entonces nos está indicando que nuestra productividad es de un 128%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos llegando al 100%, o sea que estamos llegando a las 250 unidades, que era lo mínimo que deberíamos de estar haciendo, pero adicional estamos haciendo un 28% más de producto. Ese 28% más de producto se ve reflejado en estas 70 unidades. Entonces somos productivos o la productividad solo con el cambio de un método de trabajo se incrementó un 28%. Si nosotros estuviésemos haciendo las mismas 250 unidades, pongamos a prueba el modelo, le colocamos acá 250 unidades, nos va a dar que entonces no hubo ningún tipo de incremento de productividad, nos está dando el mismo 100%. Claro, nos da el 100% porque estamos dividiendo 250 sobre las mismas 250 unidades, o sea que no hay ninguna mejora. Inclusive, este modelo de medición de productividad nos sirve para estar monitoreando la productividad que deberíamos de estar teniendo.
¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos haciendo un buen recurso de los insumos, un buen uso de los recursos que nosotros tenemos, podemos estar mínimamente controlando esto a un 100%, y si esto se disminuye y está por debajo de las unidades, pues obviamente nos prendería una alerta, indicando de que posiblemente estemos consumiendo más materiales o estemos haciendo mal uso de un recurso que nosotros tenemos. Esta productividad también la podemos llevar en función a los materiales que estamos utilizando. Me explico. Para este tipo de producto, llevándolo, digamos, a este mismo ejemplo que tenemos acá, vemos que él está haciendo uso de material cerámico. Supongamos que haga uso de una arcilla para poder hacer estos platos dentro del proceso de la fabricación de productos cerámicos. Para hacer estos 250 platos, supongamos que necesite unos 50 kilogramos de arcilla, y que ese, digamos, es el promedio de consumo normal, hablando de la arcilla como si fuera el insumo, ¿cierto? Es la producción con respecto al insumo. Aquí el insumo es el tiempo, pero vamos a trabajarlo en función también al material. Si esta persona o este operario a la hora de fabricar estos platos no se está consumiendo los 50 kilos de arcilla que debería estarse consumiendo, sino que se está consumiendo 60 kilos de arcilla, quiere decir que está siendo improductivo, porque no está haciendo un buen uso de ese insumo o de ese recurso, y está teniendo un consumo adicional de material, o sea, está consumiendo más material del que debería de estarse consumiendo, lo cual también lo podemos llevar a un modelo donde ya vamos a decir cuántas unidades debería de sacar de 50 kilos de arcilla, y si está sacando menos unidades significa que está haciendo mal uso o no está haciendo el uso adecuado de ese material, o sea que está siendo menos productivo. Entonces, claro, ingenieros, tenemos acá un ejemplo fácil, práctico para poder aterrizar ese concepto de productividad. Muchas compañías miden este concepto, lo miden en función a las unidades fabricadas, lo miden en función al recurso, a los materiales. Lo importante es que tengamos claridad de cómo lo podemos utilizar, y el ejemplo también nos trae un mensaje muy importante. Sin tener que cambiar el operario, sin tener que trabajar más tiempo, sin tener que cambiar el horno, solamente con un cambio en el método de trabajo, o sea, solamente con cambiar la forma de hacer las cosas, logramos tener un impacto sumamente positivo dentro de todo este proceso. Vamos entonces a hablar del tema de eficiencia. Entonces, la literatura nos habla pues de la eficiencia, nos dice que bajo el escenario industrial la eficiencia se puede expresar técnicamente en función de la producción, lo cual es la relación que media entre la cantidad máxima de producción que se puede obtener con la cantidad de recursos. Aquí, y también nos habla acá, y factores utilizados en función al tiempo determinado. Cuando hablamos de un tiempo determinado nos estamos refiriendo básicamente a un estándar, a lo que se debería de demorar un producto en condiciones normales para ser fabricado, y todo esto está también en función a la cantidad máxima. Podríamos resumir que en otros términos la eficiencia se puede calcular en función al cumplimiento de un estándar determinado en relación a la programación y el real producido. ¿Qué nos dice esto, ingenieros? Esto nos está hablando básicamente de determinar la relación que hay entre la programación y el real. Cuando nosotros programamos la producción de una planta, lo estamos programando o lo estamos estimando basados en un resultado que esperamos obtener. Me explico. Si yo sé cuánto se demora la fabricación de un producto y conozco ese estándar, esa USP, si un operario me va a trabajar 480 minutos en un turno de trabajo, yo puedo determinar, puedo calcular con un alto grado de precisión cuántas unidades a la final del turno me debería estar entregando este operario. Yo comparo esas unidades con las reales. ¿Qué es lo real? Lo que yo físicamente puedo ver dentro de la producción, lo que yo puedo identificar que él entregó al terminar el turno, las unidades que están ya en una bodega de producto terminado, las unidades empacadas
los semielaborados ya listos en las canastas o en los medios de transporte dentro de la planta de producción. Yo puedo identificar esa producción, pero lo determino real, lo veo, es palpable, es medible, es ubicable, es observable. Pero todo lo hice sobre una programación. La relación que hay entre lo real y lo programado me puede determinar el nivel de eficiencia. O sea que la eficiencia también yo la puedo de alguna otra forma medir en función a la velocidad o al buen uso de ese tiempo, de ese recurso tiempo para poder fabricar esas unidades. ¿Cómo lo podemos determinar acá? Miremoslo en el ejemplo, ya con unos conceptos ya un poco más numéricos. Entonces tenemos tiempo disponible en minutos. Entonces vamos a volver al mismo concepto. Supongamos que tenemos a este operario trabajando las mismas 8 horas. Al trabajar esas 8 horas equivale a tener 8 horas por 60 minutos, lo cual nos indica que esa jornada laboral es de 480 minutos. ¿Cuánto se está demorando la fabricación de un plato, de una unidad? Con el método mejorado logramos determinar que un plato se está demorando 1.5 minutos. 1.5 minutos se está demorando la fabricación de un plato con el nuevo método, y ese es el método actual, es el que está operando en la planta. Yo esto lo puedo determinar con un estudio de tiempos, y es lo que vamos a denominar el estándar, el SAN, la USP, como lo queramos definir. A la final todo termina llegando al mismo punto. Es el tiempo que se demora en minutos la fabricación de ese producto. Si yo divido los minutos disponibles del turno del trabajo sobre lo que se demora un producto en salir o en ser fabricado, esto me va a dar 320. Perfecto. Estas son las unidades programadas. Estas son las unidades que en teoría, bajo condiciones normales, sin ningún tipo de problema en la planta, yo o un operario podría estar entregando. Miremos que está relacionado directamente con el ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa? Al finalizar el turno de trabajo, este operario no me está entregando 320 unidades. Esta es la producción esperada. Esto es lo que yo considero que él debería de entregarme. Pero resulta que no. Me entregó 280 unidades. Cuando yo hago esta relación, que es lo que estoy diciendo acá, la relación entre la cantidad máxima de producción que se puede obtener, ¿cuánto se puede obtener? 320 es lo máximo que yo puedo obtener bajo estas condiciones, y lo que él realmente me está entregando. En esta operación determinamos entonces las unidades reales dividido las unidades esperadas o las unidades programadas por el 100%. Esto me está indicando, o esta división me está hablando de un 88%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago esta operación y resto de las 320 unidades, le resto las unidades reales, me dice que el operario me fabricó 40 unidades menos. Estas 40 unidades menos se ven reflejadas en la ineficiencia. O sea que este 12% de ineficiencia, que es lo que le hace falta al 88 para llegar al 100, que era lo que yo esperaba, equivale a 40 unidades. Si este operario me hubiera entregado al final del turno las 320 unidades, mi eficiencia hubiese sido del 100%. No hubiese ningún tipo de ineficiencia. Yo ya tengo comprobado de que el operario en condiciones normales sí es capaz de entregarme una unidad cada minuto y medio, pero para este caso no. Entonces, estas ineficiencias o este 12%, que equivale a haber entregado 40 unidades menos, se puede ver afectado por diferentes razones. Ya más adelante, en otros procesos, vamos a comenzar a ver todo lo que se llaman tiempos improductivos y todo lo que se llaman ausentismo. Haciendo un cálculo o haciendo, digamos, un resumen ahí generalizado, en tiempos improductivos se pudo haber dañado el horno, se pudo haber acabado el carbón, el material no llegó, se le acabó el material y no le alcanzó para fabricar las unidades,
por un tema de ausentismo. Él no trabajó las 480 minutos, sino que trabajó menos tiempo porque posiblemente se enfermó o sufrió un tipo de accidente. Miren que ahí les estoy nombrando una serie de variables, acontecimientos o eventos que ocurren en una planta de producción que es sumamente casi imposible evitar que sucedan o determinar en qué momento. Es más fácil predecir un temblor o un terremoto de tierras que identificar estos sucesos. Lo que uno trata es de montar sistemas de prevención para evitar que sucedan, pero eso no garantiza de que un material no llegue en condiciones correctas o de que sufra una falla el horno o se dañe o de que el operario sufra algún accidente o pase algo que no lo deje terminar su jornada laboral. Toda esa serie de eventos afectan negativamente porque hacen que esta cantidad de recursos como el tiempo, los materiales, el horno, todo esto, no trabajen a su 100%, no estén optimizados y eso me genere estas ineficiencias como lo estamos viendo acá. Entonces, ingenieros, tenemos entonces acá ya un poco más de claridad sobre lo que es productividad y sobre lo que es eficiencia. Tenemos un ejemplo de cómo poderlo medir, cómo lo podemos identificar y cuáles son los factores. Tema importante, muchachos, miren que todo está en función al tiempo. El tiempo termina siendo uno, o podríamos determinarlo en algunos escenarios, el recurso más importante que puede tener un proceso industrial, un proceso productivo para la fabricación de sus productos. El tema con el tiempo es que el tiempo no bien utilizado, el tiempo no optimizado o el tiempo perdido, de verdad que va a ser imposible de recuperar. Tú puedes trabajar tiempo extra, pero al final eso te va a generar un sobrecosto dentro de la producción. Y un día que tú no hayas sido eficiencia o que no hayas sido bien productivo, pues va a ser imposible recuperarlo. Te toca expandir el tiempo y recuperarlo a través de otros procesos. Perfecto, ingenieros. Agradezco enormemente la atención prestada y espero les haya quedado un poco más claro todo este concepto para todo lo que tiene que ver con estudio de métodos. Muchas gracias, ingenieros.